Estamos haciendo una serie que se llama Cristo, el Tabernáculo. Y básicamente estamos estudiando cómo el Antiguo Testamento indica a la obra de Cristo. Específicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, está estructurada de una forma que a veces nos resulta difícil entenderla. Y es por eso que estamos leyéndola juntos, estamos leyendo un segmento pequeño para ver cómo esto indica a Cristo. Estamos haciendo una serie expositiva actualmente sobre Éxodo 25, donde hemos avanzado versículo por versículo. Y específicamente en Éxodo 25, Moisés está sobre el Sinaí, está 40 días, 40 noches, está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Los primeros 9 versículos los leímos, es donde Dios le da instrucciones de cómo juntar la ofrenda para la obra. Después leímos del versículo 10 al 22, donde estudiamos la primera instrucción de construcción que le da el Señor a Moisés, que tiene que ver con el arca del testimonio, y eso lo hablamos el domingo pasado. Y hoy día vamos a hablar del segundo elemento que Dios le da la instrucción, que está ahí en el versículo 23 al 30, y se trata de la mesa de la proposición que estaba en el tabernáculo. Antes de entrar en ese tema, el esquema que siguen todas estas predicaciones y las predicaciones en general es un esquema donde primero leemos el texto, vemos bien qué es lo que dice el texto, después de eso vemos cómo ese texto se relaciona al Evangelio, cómo indica a Jesucristo. Y después, para finalizar los temas, hacemos una aplicación práctica a la vida, en qué eso influye en mi actuar diario. ¿Ya? Generalmente seguimos esa estructura en las predicaciones. Se lo menciono para que vayan adquiriendo de alguna manera la modalidad de estudio de esa manera. Para que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento entiendan que está ligado al Nuevo Testamento, que es un solo libro. Entonces cuando ustedes lean la Biblia, por ejemplo estén en Samuel o donde quiera que estén leyendo, lean el texto, entiendan bien lo que sale ahí, y después vean cómo eso se relaciona a la historia de salvación, a Jesucristo. Y después cómo eso se aplica a mi vida hoy día. Tenemos grupos pequeños que se llaman acá las comunidades de vida, que aplican precisamente esta metodología de ir estudiando los textos, observar los textos, comprenderlos y después relacionarlos al Evangelio y aplicarlos a la vida. Si usted ha terminado el discipulado, ¿no es cierto?, el discipulado fundamental que dura 2 años, si usted ya terminó ese grupo pequeño, usted puede inscribirse a lo que son las comunidades de vida. Son grupos un poco más grandes, de más o menos 12 personas, es mixto, y donde se ora juntos, se tiene comunión, se hace misión juntos y se estudia la Biblia de esta manera. Básicamente las comunidades de vida estudian los 66 libros de la Biblia. La idea es estudiarlo en 5 años, ¿ya? Y aplicando esta metodología. Entonces, si a usted le interesa entrar a un grupo pequeño, que siempre es bueno, y ya terminó los discipulados, la opción que tiene es poder entrar a las comunidades de vida. Y para eso tenemos una ficha de inscripción afuera en la mesa donde usted se puede anotar. Entonces, siguiendo este esquema, vamos a analizar primero, vamos a leer estos versículos del 23 al 30 y ver qué es lo que nos dicen y cómo indican el Evangelio. Dice así: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Recuerden que estamos hablando de que Dios le está dando instrucciones a Moisés respecto a esta carpa especial que tenía que construir ahí en medio del pueblo. Era una carpa que se llamaba el tabernáculo, ¿ya? Que en realidad significa enramada, ¿ya? Pero está esta carpa, y esta carpa era especial, era consagrada al Señor. Tenía 2 segmentos, un segmento santísimo y un segmento santo. Es decir, era santo igual, todo era santo. Pero tenía secciones más santas aún. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, del cual hablamos extensamente el domingo pasado. Todo lo que simbolizaba a las buenas nuevas de salvación. Ahora ya estamos en la sección del lugar santo, donde lo primero que Dios le instruye es construir una mesa. Es una mesa que en realidad era una maqueta de una real mesa. Porque recuerden que todas estas cosas que Dios le mandó a construir eran sombra de bienes venideros, de realidades mayores, ¿no es cierto?, y más grandes. Esta mesa no era grande, era pequeña de hecho. Ustedes leen ahí que medía 2 codos. Un codo mide 45 centímetros. Es decir, cuando hablamos de 2 codos, es menos de 1 metro. ¿Ya? Era una mesa que medía menos de 1 metro. Por como medio metro de ancho, altita, pero no era grande. Era una maqueta que me iba a hablar de manera muda de una realidad futura venidera. ¿Sí?
Y dice, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura de alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Es decir, la mesa arriba en su superficie tenía todo alrededor una cornisa, una moldura, así alrededor. Por tanto, más difícil aún era comer ahí. En realidad no estaba pensada para comer, ¿sí? Me indicaba algo, pero no es como que uno se sentaba cómodo, era chiquitita, tenía como esta especie de corona alrededor, y estaba recubierta entera de oro, este oro que simboliza la pureza y la santidad de Dios, y sobre la mesa, en realidad era a los lados de la mesa, dice que le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas, que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Al igual que el arca, esta mesa no podía transportarse con las puras manos o en una carreta. Había que insertar unas varas también recubiertas en oro para poder llevarlas al hombro, ¿no es cierto? Entonces esta mesa también iba a ser transportada. Y esto es interesante porque imaginen al pueblo caminando, transportando un arca, testimonio mudo del Evangelio de Cristo, transportando una mesa, testimonio de qué? También del Evangelio, pero desde otra perspectiva, contando otro ítem más del gran relato de salvación. Lo transportaban entonces. Algo estaba indicando esa mesa. ¿Qué iba a ir sobre la mesa? Bueno, ¿qué va sobre la mesa? Los cubiertos y la comida, ¿no es cierto? Veamos cómo está eso acá. Dice, y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bueno, acá hay palabras que les pueden parecer extrañas, como libar o proposición, que después se las voy a explicar. Por ahora es entender que están los cubiertos, ¿no es cierto? Todo de oro, todo un cubierto especial, y la gran comida, pan. ¿Ya? Entonces tenemos una mesa dorada y encima tenemos pan. No sé si les cuesta imaginárselo. Por si les cuesta imaginárselo, les traje acá una imagen de cómo algún artista se imagina esto. Aunque no sabemos plenamente cómo era, ¿no es cierto? Pero al menos hay personas que se lo imaginan así. Tenemos acá abajo la carpa, el tabernáculo con 2 secciones, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba uno de los 3 elementos, era la mesa. Y la mesa ustedes la ven arriba en la imagen, donde la tenemos dorada, aunque yo personalmente creo que no era como tan rococó como esa mesa ahí, pero tenemos una mesa dorada con estas varas, con esta moldura alrededor y con los panes encima, con los servicios, y sobre los panes un tazón con incienso, que ya les voy a explicar en realidad eso. Entonces, así más o menos es la descripción que nos da Éxodo 25 respecto a lo que tenía que construir. ¿Sí? Estábamos claros. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el Evangelio? Ahí es donde viene la siguiente pregunta, porque recuerden que la Biblia es una gran historia de salvación. Entonces, lo que se va contando desde el inicio me va indicando algo que se va a ir haciendo en el futuro. La obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto me habla de la obra de Cristo? Es el link que tenemos que hacer hacia el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica lo que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Así que para explicar eso lo voy a fragmentar en 3 elementos. Explicar el pan, explicar el servicio, explicar la mesa propiamente tal. Y quiero partir por el pan, porque en Levítico, en el libro de Levítico, da un par de explicaciones más respecto a lo que es el pan. En Levítico 24 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces ahí ya sale más explicado lo que ustedes ven arriba en la foto. En realidad el pan tenían que hacer 12 panes y colocarlos en hilera, y sobre el pan colocar el incienso de olor agradable al Señor. Y esto ya
se pone cada día más interesante, ¿no es cierto? Porque ustedes sabrán que el número 2 en la Biblia siempre simboliza ¿qué? El pueblo de Dios. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Estamos hablando de que algo tiene que ver con el pueblo de Dios esta mesa. Algo tiene que ver esta comida también con el pueblo de Dios. Y Levítico continúa y dice, y cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Los panes se preparaban el día sábado. Los días sábados se hacía el recambio. Cuando el pueblo no podía cocinar nada, porque el día sábado no podían cocinar pan, los sacerdotes, los levitas sí podían cocinar pan. Cocinaban este pan, sacaban el pan de la semana pasada y el día sábado ponían el nuevo pan de la proposición. Son detalles, pero que en la historia bíblica van adquiriendo cierta importancia. Por ejemplo, la historia del rey David, que escapó un día sábado, no había pan en ningún lado, pero él escapa ahí donde estaba el sacerdote y al templo, y dice, oye, tengo hambre, tengo que salir, y justo habían sacado los panes de la proposición y lo habían repuestos, ¿sí? Y esos 12 panes en realidad solo podían comer los sacerdotes. Pero resulta que David le pide pan y le da pancito y come David con sus amigos. Y en la historia pasa como que piola, por así decirlo, pero Jesucristo después saca a relucir esa historia. Lo que también es interesante, porque le preguntan, y lo leemos en Lucas 6, le preguntan a los demás, los fariseos le dicen, oye, ¿por qué ustedes como que no guardan el sábado? Y él les dice, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó con rey David? Que fue y el día sábado y sacó panes de preposición y lo comió. Y ahí Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo estoy por sobre estas ritualidades, yo estoy por sobre las leyes rituales, porque las leyes rituales indican a mí, dice Jesucristo. Porque todos esos ritos y todas esas ordenanzas indicaban a él. Y sí, en ese momento podía comer solo el sacerdocio. Pero ahora hay un pueblo que es de real sacerdocio, que puede también comer ese pan. Ese pueblo eres tú, soy yo. También podemos. Y bueno, David también es parte de eso. Cuando Jesucristo se encarnó y caminó en medio de nosotros, Él nos enseñó explícitamente que cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaba de pan, en realidad es una figura y símbolo del verdadero pan. ¿Se acuerdan de eso? Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan de vida eterna. En este texto específico está hablando del maná que durante el desierto, ¿no es cierto?, caía del cielo. Pero en general, toda la simbología del pan nos va a indicar a Cristo, que Cristo es el pan. El pan en sí simboliza vida. Nosotros, sobre todo en Chile, probablemente usted partimos el día con un pancito. Es rico partir con un pancito, te anima, te engorda también, pero es rico. El pan es vida de alguna manera. Y lo echamos harto de menos los últimos 10 días, ¿no es cierto? Así que hoy día en la mañana me hice un rico pan. Normalmente no como mucho pan, pero como ayunamos hace los otros 10 días, tenía ganas de comer pan. Entonces, Jesús es el pan de vida. No hay pan terrenal que realmente nos pueda saciar. No hay pan terrenal que nos pueda saciar. Nos puede saciar tal vez la guatita, pero no el alma. No el espíritu. Hay un solo pan que nos sacia y nos da verdadera vida. Porque el pan terrenal tal vez te da vida para el día, pero no para la eternidad. Hay un solo pan que te da vida para la eternidad, que te sacia por la eternidad. Es Cristo mismo. Es Cristo el que tomó nuestro lugar. Nosotros por nuestros pecados debiéramos ir a muerte. Debiéramos tener muerte eterna, no vida eterna. La paga del pecado es la muerte. Nosotros tendríamos que haber sido en realidad quebrados y molidos y partidos por nuestras iniquidades. Pero fue Cristo, el Hijo de Dios, el que tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. Esta vida eterna para ti es gratis, para mí es gratis, pero para Él no fue gratis. A nosotros no nos cuesta nada. Es creer en el Hijo unigénito, pero a Dios le costó todo.
el pan del cielo fue partido. Y por eso Pablo hace también una referencia a esto, en realidad hablando de lo que es la cena del Señor. En la cena del Señor Jesús toma el pan y dice, este pan es mi carne. Esto que yo voy a hacer ahora simbólicamente, esta es mi carne. Yo voy a ser partido por ustedes, para que ustedes tengan vida. Y eso fue lo que pasó con él. Así que cuando celebramos la cena del Señor, Pablo nos recuerda, dice, el Señor la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos junto esta cena del Señor y hacemos este acto simbólico de comer el pan, de partir el pan, de hacer el pan nuestro, en realidad estamos recordando la obra que Cristo efectuó por nosotros. Estamos recordando que nosotros debiéramos haber sido partidos, pero Él fue partido en nuestro lugar. Estamos ingiriendo este pan de vida, que en realidad es Jesucristo. No es que literalmente el pan sea Cristo, sino que nos habla de eso. Nos habla de que Jesucristo es nuestra vida. Así que toda la simbología del pan, después el Señor la mantiene cuando Cristo viene y el Señor incluso la impulsa y la potencia más con la cena del Señor. En el Antiguo Testamento el pan que estaba sobre esta mesa se llamaba el pan de la proposición. La palabra hebrea en realidad literal para referirse a esto de la proposición es el pan del rostro. Lo que es súper raro, el pan del rostro. No es que el pan venía con caritas, es que en realidad ese pan estaba de continuo ante el rostro de Dios. Por eso el pan del rostro. Estaba de continuo en la presencia de Dios. Por eso era un pan especial, porque era un pan que estaba en el lugar santo, de continuo ante el rostro de Dios, como Cristo hoy día está de continuo ante el rostro de Dios, para que tú y yo tengamos vida eterna. Él está como intercesor, ¿no es cierto?, ante el Padre, intercediendo por ti y por mí. Su sangre intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, Él está de continuo ante Dios. Él es el verdadero pan del rostro. Sobre los panes de la proposición estaba esta copa con incienso de olor fragante al Señor. Y entendemos hoy en día que el verdadero olor fragante al Señor es Jesucristo mismo. La obra que Cristo efectuó en la cruz. El único sacrificio que realmente es olor fragante a Dios. No es que Dios quería que los animalitos mueran. No es que Dios quería la sangre de los corderos y de las palomas y de los becerros. Él le dice después a través de los profetas, le dice al pueblo, ¿ustedes creen que yo quería sangre de animales? No se trata de eso. Todo eso hablaba de que era necesario un sacrificio por tu pecado. Y finalmente el que se sacrificó fue Dios mismo. Y como es sacrificio perfecto y eterno, es olor fragante ante Él. Así que Él es el incienso también. Jesucristo mismo. Cristo es el pan, Cristo es el incienso. Y respecto a los servicios, bueno, volviendo a Éxodo 25, hablando específicamente de los servicios, dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Quiero primero centrarme en esto, en la libación. Dice que con los tazones tenían que llevar a cabo lo que es la libación. La libación era un sacrificio, una ofrenda que ellos hacían, donde estaban estos tazones o estas copas de oro, los llenaban con vino y cuando sacrificaban afuera un animal, tomaban esta copa y derramaban el vino sobre el sacrificio. Esa era la ofrenda de libación, un derramamiento de vino sobre un sacrificio. Ahora, ustedes que ya son expertos del Evangelio, ¿de qué me hablará eso? Me habla de la sangre de Cristo. ¿Sí? Pablo ocupó este ejemplo al decir a los filipenses, mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida en libación sobre el sacrificio que ustedes efectúan, y ocupa la misma figura. Pero también Cristo ocupa esta figura específicamente, sobre todo, hablando de esto de la cena del Señor. Cuando Él dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él dice, mi sangre va a ser derramada. Finalmente esta es mi sangre. El vino representa la sangre de Cristo. Representa este sacrificio, esta ofrenda de libación que era derramada sobre el cordero. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de los pecados. Por tanto, incluso esa copa
que estaba ahí en la mesa, ese pan que estaba en la mesa, me hablaban de Cristo. Me hablaban de la salvación que Él iría a llevar a cabo. Una salvación que tuvo un alto costo para Dios y que Dios sabía porque apartó al Cordero desde antes de la fundación del mundo para esto. Por tanto, esto no era sorpresivo, no era plan B tampoco. El Señor ya tenía todo esto diseñado y lo tiene de alguna forma prefigurado en esa pequeña carpa, que era un testimonio mudo del Evangelio que estaba a punto de revelarse. Todas estas cosas estaban ahí y nos hablaban del Evangelio, pero aún estaba tapado por una carpa y con pieles. Aún había cosas que había que revelarse. Entonces la copa de vino simboliza este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora hay en Cristo un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de sustitución, porque Él cumplió en nuestro lugar el pacto de obras. Pero para eso el justo tuvo que pagar por los injustos, Él tuvo que tomar la copa. Y también ahí hay una simbología fuerte, porque ustedes saben que en la Biblia la copa habla mucho de la ira de Dios. Cuando Jesús está ahí en el Getsemaní y dice, Señor, pasa de mí esta copa. No quiero tomarla, pero hágase tu voluntad. Ya, 1, 2, 3 al seco. Listo. Y se toma la copa de la ira. Se toma la copa de la ira del Señor. Apocalipsis nos habla de estas 7 copas derramadas sobre el mundo, ¿no es cierto? Esas 7 copas de ira debieran ser derramadas sobre ti, sobre mí, pero Cristo tomó la copa por nosotros. Es su sangre la que fue vertida, no tu sangre, no la mía. Así que tenemos en el pan y en el vino un fuerte simbolismo de la cruz de Cristo. Tenemos un fuerte simbolismo del sacrificio y del dolor y del partimiento y del derramamiento. Y fíjense lo precioso que es el Señor al ser artista de estas cosas. Porque Él ocupa 2 símbolos para hablar de sufrimiento y de entrega y de sacrificio, y al mismo tiempo el pan y el vino representan todo lo contrario. Porque el pan representa vida y el vino representa fiesta, representa alegría. Entonces tenemos 2 símbolos que por un lado representan sacrificio y por otro lado representan vida, y representan fiesta, y representan gozo. ¿Y cómo todo esto tiene que ver con gozo? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de lo que son las buenas nuevas de salvación. Porque la primera parte es la que se cumple en la cruz de Cristo. Pero el objetivo final de eso no es simplemente sufrimiento, es gozo eterno, ¿no es cierto? Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, la mitad sí llega hasta la cruz, pero hay algo que ya se cumplió, pero hay mucho aún por cumplirse en el retorno de Cristo. Y ahí quiero pasar al tercer elemento, que es la mesa propiamente tal. La mesa que, en general, si yo les preguntara a ustedes qué simboliza la mesa, en nuestras familias, la mesa siempre es un lugar de gozo, de celebración. Si hay un cumpleaños, nos sentamos a la mesa a comer. Y si hay alguna fiesta, algún aniversario, siempre hay una mesa para comer. La mesa es unida, la mesa es fiesta, la mesa es banquete, la mesa junta a la familia, la mesa tiene una connotación de gozo, de celebración, no de sangre, no de tristeza, sino que de gozo. Y respecto a la mesa, donde estaban puestos estos panes y esta mesa de la proposición, el libro de Números nos dice, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul. Y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Fíjense en eso. Primero estaba la mesa de oro y el texto de Números nos dice que sobre esa mesa de oro en realidad también colocaban un paño azul, un mantel. O tal vez chiquitito, no sé. Algo azul, que nos recuerda a lo celestial. Entonces tenemos una mesa que realmente es celestial. Y con cubiertos de oro. No sé cuándo ustedes han celebrado alguna vez un cumpleaños, alguna fiesta con cubiertos de oro y una mesa de oro y una mesa celestial. Está buena la celebración, po. Pero para que podamos celebrar en esa mesa, tenía que haber otro mantel. Dice que y extenderá sobre ella un paño carmesí. ¿Qué es el carmesí? El rojo.
O sea, tenemos la mesa dorada, este paño azul, los cubiertos de oro, hablando de un gran banquete, pero para que haya ese banquete, encima había que poner un mantel rojo, la sangre del Cordero, ¿sí? La sangre de Cristo, que nos permite llegar ¿a qué? Al gran banquete en el reino de los cielos. Por tanto, todo este símbolo de la mesa me habla del banquete venidero, del gran banquete que Dios preparó para ti y para mí. Nos hace recordar de un banquete de la realeza. Porque también recuerden que la cornisa de esta mesa era como una corona, ¿sí? Y todo dorado, todo especial. Me habla de un banquete celestial, de un banquete preparado para un pueblo de real sacerdocio. Me habla de una instancia especial para ti y para mí, y de la cual Isaías dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, que yo creo que se refiere al monte Sión, ¿sí? Banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, y destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Queridos, la mesa nos recuerda que Dios ha dispuesto un banquete celestial para ti y para mí. Nos recuerda este banquete. Nos recuerda que este banquete, ya se pagó el precio por este banquete. Que es un banquete celestial, donde el Señor va a enjugar toda lágrima que tú has tenido en la vida. Un banquete de mucho gozo, de mucho gozo. Un banquete que es especial. Un banquete que es de la realeza. Un banquete al cual tú no vas como paracaidista. Así como, oye, permiso, pidiéndole a un ángel: oye, ¿puedo pasar? Me basta con las migajas de este banquete. No, el Señor dice: yo pagué mucho por tu entrada. Pagué mucho por tu entrada. Yo quiero que estés ahí sentado. Porque ese banquete es tu matrimonio, dice el Señor. No es el matrimonio de otro. No es la celebración de otro. Es tu celebración, es tu matrimonio, el matrimonio que el Señor te preparó. Tú estás desposado con Cristo. En algún momento te vas a casar. ¿Cuándo? En el banquete celestial. Ya el Señor pagó por eso. Ya el Señor quitó el velo de la muerte sobre nuestras vidas. El Señor te quiere en el banquete. Entonces, Él dice: mira las cosas de arriba y persevera en eso, porque yo te tengo invitado y convidado a la gran boda del Cordero. Un tiempo de mucho gozo, mucho gozo. Dios tiene mucho gozo para ti. Tal vez acá te sientes solo, sola y con dificultades, y con ansiedad y con sufrimiento. El Señor tiene mucho gozo para ti. Y este banquete, por un lado, claro, tiene harta simbología, pero personalmente creo que también es real, es concreto, va a ser el banquete. ¿Y por qué lo creo? Porque Jesucristo hace referencia a Él precisamente en la cena del Señor. Cuando Él se junta con sus discípulos, dando cumplimiento de alguna manera a la mesa, a la proposición, pero indicando a otra mesa que estaba delante. Entonces Cristo está ahí al medio, entre la mesa de proposición y el banquete celestial. Y dice: ¿sabes qué? Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por tanto, cuando nuestro Rey nos venga a buscar y nos vayamos con Él, vamos a ir a un banquete. Y ese banquete va a tener vino, va a tener vino. Eso creo yo. Va a ser concreto, va a tener elementos concretos. Yo creo que sí. Y ahí vamos a estar sentados, los perlas, tú y yo, cubiertos de oro, ahí, comiendo con tenedor de oro. Aunque todo eso va a dar lo mismo en ese momento. Lo más importante va a ser cuando al salón del trono entre el Rey. Oh. No sé si va a ser bueno o terrible, ¿no es cierto? Va a estar lleno de comida y no sé si voy a comer. Se viene un gran día, queridos. Se viene un gran día. Bienaventurados los que hoy día lloran. ¿Se acuerdan de eso? Porque tendrán mucho gozo, recibirán consolación, dice Jesucristo. Bienaventurado tú que tienes hambre y sed por justicia,
porque serás saciado. Todo eso que hoy día tú sufres y tienes la aflicción, todo eso va a pasar. Llegará el día, dice el Señor, donde de estas cosas ni siquiera te vas a acordar. Entonces no permitas que te opriman en la vida y que estés afligido y angustiado. Vive con gozo por la promesa que está ahí. Bienaventurado tú que tienes un corazón purificado por la sangre de Cristo, porque tú verás a Dios. Lo verás. Cuando estemos ahí, todos sentaditos esperando a que llegue el Rey, y de repente suenen las trompetas, y todos y digan, ya pues, ponerse de pie, entra Jesús. Queridos, va a ser muy bueno. Va a ser un gozo. Entonces, ¿qué son los sufrimientos actuales a la luz de eso? Por el gozo puesto delante de ti, toma la cruz y sigue a Cristo. Quiero comentarles una aplicación más a nuestra vida de toda esta verdad, de toda esta realidad. Al comer el pan y el vino, nosotros declaramos que somos parte del gran pan que es Jesucristo. Lo ingerimos, se hace parte de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso creo que ahí sobre la mesa de la proposición hay 12 panes. Porque si bien Cristo es el pan, el pueblo de Dios es pan en Él. Nosotros estamos en Él. Somos parte del cuerpo de Cristo y como tal tenemos una responsabilidad. Al estar en Cristo, al estar juntamente con Él, al estar convidados a las bodas, el pueblo de Dios tiene la labor de repartir este pan a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Esto lo vemos fuertemente en los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús tenían en realidad aspectos simbólicos bien fuertes también. Y cuando Él hace milagros, esto de alimentar a 5.000, que habla de cómo Él es el verdadero pan, dice así. Dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió Jesús y les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos eran como nosotros. Señor, la gente tiene hambre. Señor, la gente está sufriendo. La gente se siente sola, Señor. La gente está desesperada. La gente está enferma. La gente no tiene reposo. Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y el Señor te dice, ya, pues, anda tú y dale pan. ¿Pero qué le voy a dar, Señor, si yo no tengo nada? Los discípulos dijeron, necesitaríamos 1.000.000 de pesos para comprar pan para todos ellos. ¿De dónde sacamos esta plata? ¿A dónde hay panaderías para tanta gente? Y así a veces nos sentimos. Señor, ¿qué les voy a dar yo? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Jesús es el pan, de Jesús es la obra y Jesús te va a dar lo que tú tienes que entregar. Tú simplemente anda y entrega. Esto hacían los discípulos. Iban donde Jesús les daba el pan, ellos iban y lo entregaban. ¿De quién era el milagro? Del Señor. ¿Qué debían hacer los discípulos? Repartir el pan. Eso no lo hizo Jesús. Jesús no repartió el pan. Jesús lo entregó a su iglesia para que la iglesia repartiera el pan. Por tanto, tú y yo estamos llamados ¿a qué? A repartir el pan. El pan que es Cristo. Con todos los necesitados del mundo. Con todos los que necesitan realmente del Señor. Es que ¿qué voy a dar yo? Todo lo que el Señor te dé todos los días. Lo que el Señor te dé hoy día, tú dalo al prójimo. Bendice al prójimo con las buenas nuevas de salvación. Entrega a Cristo. Todos tenemos un pedacito pancito que el Señor nos ha dado. Por tanto, tenemos una responsabilidad ahora de compartir esto con otros. Tenemos la responsabilidad de no solo estar sentados a la mesa del gran banquete, sino que ahora invitar también a todos los que podamos invitar para que vengan a sentarse con nosotros al gran banquete. Eso es responsabilidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ahora procedamos a la Santa Cena y ustedes vean cómo los servidores van a repartir los elementos, recuerden que ustedes, todos nosotros, estamos llamados a hacer eso mismo, repartir el pan.
ese pan que el Señor nos ha dado. A repartir ese gozo y repartir las invitaciones y la entrada al gran banquete celestial, predicando a Cristo.